Para tú poder ganar rentabilidad con Bitcoin, lo primero que te va a tocar hacer es sacarlo de la blockchain de Bitcoin, porque esa no permite hacer nada más que transferir Bitcoins. Javier es una de esas mentes privilegiadas que tiene un pie en cada mundo. Veía cómo se metía gente sin ningún criterio a comprar cosas y decía, mis compañeros de trabajo que no han invertido en su vida están metiendo dinero aquí en una cosa que nadie me sabe explicar lo que es. Ha sido responsable de Web3 en una de las mayores consultoras tecnológicas del mundo. Cuando me metí una estafa piramidal, sin saberlo... 30% al día. ¿Puedes decir el nombre? 20% al mes. Es un analista independiente con más de 12 años de experiencia. El portfolio que he estado recomendando en general, 50% blue chips y el resto... ¿Qué oportunidades hay a día de hoy de llevar Bitcoin a DeFi sin que se comprometa la seguridad? Sin que se comprometa no hay. ¿Podemos tratar de buscar algo que pueda llegar a seducir a la audiencia a nivel especulativo? O sea, ahí hay varias vías. Bienvenidos a un nuevo episodio de Show Me de Bitcoin. A menudo hablamos de Bitcoin como un activo para comprar y guardar, como esa caja fuerte digital que nadie puede tocar. Pero ¿y si te dijera que estamos entrando en una nueva fase? Una fase donde el dinero más duro del mundo empieza a conectarse con el ecosistema de las finanzas descentralizadas. En el sector cripto hay mucho ruido, mucha especulación y, por desgracia, mucha gente que no sabe distinguir el valor real del puro humo. Por eso, para entender hacia dónde va el dinero, necesitamos a alguien que sepa leer lo que ocurre dentro de la red, pero que también entienda las limitaciones y las reglas del mundo corporativo. Por eso hoy nos acompaña Javier Visedo. Javier es una de esas mentes privilegiadas que tiene un pie en cada mundo. Ha sido responsable de Web3 en una de las mayores consultoras tecnológicas del mundo, NTT Data, asesorando a empresas del IBEX 35 sobre cómo integrar blockchain en sus estructuras. Pero además es un analista independiente con más de 12 años de experiencia invirtiendo y diseñando estrategias avanzadas de yield y carteras de inversión. Hoy vamos a bajar al barro. Vamos a hablar de fundamentales, de por qué Bitcoin es el colateral definitivo y de cómo puedes poner a trabajar tus activos con rigor y cabeza, lejos de la especulación vacía. Javier, es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Bienvenido. Gracias. Para empezar a romper el hielo, ¿cómo empezaste como científico investigador en Colorado y terminaste como futures trader en mercados tradicionales antes de entrar de lleno en cripto? ¿Nos cuentas un poco cómo empezó ese camino? He tenido un camino bastante movidito, sí. Me lo preguntan mucho cada vez que alguien ve mi LinkedIn o mi currículum. Básicamente, con 19 años, aún estando en la universidad estudiando química, me empecé a interesar por las finanzas y el ámbito de la inversión, a raíz de un amigo que me dio un libro, Padre Rico, Padre Pobre, quizá os suena, Bastante. donde te hablaba de las vías para conseguir tener prosperidad y demás, y te hablaba de que básicamente había dos, invertir o montar tu propio negocio. Entonces, desde ese momento me empecé a interesar, empecé con la pata de inversión, empecé a mirar el mercado americano sobre todo, aprendí a invertir con opciones, sobre todo en acciones, a moverme a corto, medio plazo, análisis técnico y demás. A la larga decidí que los ETFs me iba mejor que intentar competir con los profesionales, pero por ahí fue por donde empecé, digamos, el ámbito de inversión. La parte de construir mi propio negocio fue donde luego me dirigí hacia empezar en consultoría, más adelante consultoría de innovación, donde fui pasando por varias empresas, KPMG, Opino, Capgemini, NTT, y fui pasando de roles más junior a roles más senior y ya de gestión, donde fui aprendiendo todas las distintas capas que componen una empresa y cómo se pueden ejecutar. Entonces, digamos que fui trabajando los dos lados de cómo realmente llegas a rico a futuro de esto que decía este libro, ¿no? En particular de la parte de inversión, por ahí fue el máster luego en finanzas que desencadenó en esta empresa donde hacía trading con futuros, pero que tenían estrategias muy particulares que solo funcionan para high frequency trading o para trading continuo con las condiciones que le daban a este tipo de empresa, pero luego a nivel particular no te valía esas estrategias. Entonces al final decidí salir por otro lado y acabé en consultoría. Entonces, bueno, son dos ramas que he ido trabajando en paralelo con los años. A día de hoy no he montado una empresa, aunque creo que ya tengo
posiblemente todos los skills necesarios para emprender. Y luego la parte de cripto la descubrí hacia finales de 2021, fue el momento de empezar a meterme ya en serio. Lo había escuchado antes, pero veía cómo se metía gente sin ningún criterio a comprar cosas en medio de una burbuja, en este caso en el 17, y decía, mis compañeros de trabajo que no han invertido en su vida están metiendo dinero aquí en una cosa que nadie me sabe explicar lo que es, se van a pegar una leche claramente. Y efectivamente se la pegaron. Entonces no volví a pensar en ello hasta 4 años después, que un amigo mío me lió para hacer un curso, entendí bien el tema y a partir de ahí me empecé a meter a lo bestia. O sea, leerme todos los libros que podía, el patrón Bitcoin, Read, Write, Own, y otros varios, y ya fui entendiendo todo el tinglao. Me empecé a meter en el mundo de finanzas descentralizadas, vi cómo realmente podías ser dueño de tus activos y tener una libertad absoluta. El primer momento en el que me hice una wallet y mandé una transferencia y nadie me cuestionó eso de dónde venía, dónde iba, pasó en una cuestión de un segundo o dos. Fue como abrir los ojos y decir, wow, quizá no necesito un banco a futuro. Entonces todo eso me llevó a ir profundizando. Con el tiempo me salió la oportunidad de liderar el equipo de blockchain en mi empresa, en NTT, porque necesitaban a alguien que hablase el lenguaje de negocio y un poco técnico, hiciese de puente, ya que el equipo era muy técnico. Y bueno, con eso ya conseguí moverme al ámbito que me había estado gustando durante los últimos años. Y ya más adelante pues terminé mi tiempo en NTT, en el ámbito más corporativo, y desde entonces he estado metido 100% en la parte más cripto, de inversión y en particular de finanzas descentralizadas. Pero no ha sido, porque a nosotros nos pasa mucho, nosotros hemos sido, lo primero hemos sido como bitcoiners, ¿no? Hemos descubierto el mundo cripto, activos digitales por Bitcoin, y ahí hemos acabado derivando en todo el ecosistema, otras monedas, otras criptos, otros layers. Tú has sido más generalista desde el principio, ¿no? Sí, porque empecé en un curso directamente que era de finanzas descentralizadas, pero para llevarte a ese punto primero te explicaban las bases. Entonces empezabas por Bitcoin. Porque en realidad hasta que empezaste el curso te creías que era un bluff. No es que me creyese que era un bluff, pero era de esto que eres agnóstico, que dices, no sé si es algo relevante o no, pero no me voy a meter, no le voy a dedicar el tiempo. Porque a día de hoy tengo otros intereses. Esa fue mi actitud al inicio. Por otro lado, como yo llevaba tiempo invirtiendo, ya había visto el efecto de cuando el mercado está muy caliente y se empieza a meter gente que no tiene ni criterio ni cabeza, y dices, pues si estos se están metiendo ahora, claramente no es el momento de meterse. Entonces eso me echaba para atrás. Cuando el taxista no te habla de peluquero, Bitcoin, sí, ¿no? Exactamente, que eso ya lo he vivido múltiples veces. También te digo que si un taxista en el 2017 compró y lo ha mantenido, a lo mejor ya no es taxista, ¿eh? Un jefazo. También ese es el tema. Nadie que haya aguantado 4 años se ha arrepentido, pero tiene que haberlo aguantado. Y para eso normalmente te tienes que haber metido a entenderlo. ¿Tú has pillado? ¿Qué cosas chungas has pillado de cripto? ¿Pillaste FTX o eso cuando...? Terra Luna. Terra Luna estabas ya muy metido. Ahí fue la primera hostia que me metí. A mí Estabas me habían muy metido. explicado... Luego FTX, es que estaba bastante metido. FTX no lo toqué, por suerte. Bueno, pero que también pasó cuando tú ya estabas Pero fue justo después, sí. Pero sí, ahí fue cuando yo llevaba unos meses, me estaba metiendo a saco a entender todo, pero algo que no había entendido era el nivel de apalancamiento que había en Terra Luna con UST y cómo un actor con mucha pasta podía llegar a mover suficientemente el precio para desencadenar liquidaciones a lo bestia, que fue lo que sucedió. Yo me había estudiado en qué medida el sistema de incentivos de yield que te estaba dando un 20% era sostenible, y vi que, bueno, no era sostenible, pero a la vez no era un scam, era más bien un presupuesto de marketing. Y digo, bueno, se les gastará, pero mientras dure, bien. El problema era que la gente estaba tan apalancada que si empujabas el precio medio punto porcentual para abajo, tumbabas el ecosistema. Y fue lo que pasó. Explica un poco lo que son las finanzas descentralizadas para que las personas que nos estén viendo y no sepan de qué van puedan saber un poquito. El TradFi, DeFi, ¿no? Ese movimiento de finanzas tradicionales que se suele acortar como TradFi, a finanzas descentralizadas que se suelen acortar como DeFi o Decentralized Finance. Entonces esto básicamente es el movimiento de productos financieros que podíamos conocer tradicionalmente al entorno blockchain. Esto se hizo posible
con el surgimiento de Ethereum, que frente a la innovación de Bitcoin, que fue vamos a montar una base de datos donde podamos hacer transacciones de un modo descentralizado, donde nadie controla esa red ni puede aprovecharse del resto, Ethereum lo lleva un paso más allá para poder poner código, no solo transacciones ahí. Al hacer esto, en Ethereum se empezaron a poder lanzar toda clase de productos, surgió muchísima innovación y en particular empezó mucho por el ámbito financiero. Entonces todos los productos tradicionales bancarios se han acabado volcando sobre blockchain y esto es lo que ha dado lugar al mundo de DeFi, donde tienes préstamos, puedes aportar liquidez para que la gente intercambie activos, puedes tener mercados de futuros descentralizados, hacer cualquier tipo de operación financiera básicamente sobre blockchain, incluso más allá de las que tradicionalmente están disponibles. Tienes cosas que solo son viables en ese entorno, pero ya esa es la parte un poquito más Bueno, esto es lo técnica. que está pasando, la tendencia que hay ahora de la tokenización de activos y de poder llevar el mercado tradicional de renta variable a un 24/7 que no existe ahora, que no tiene mucho sentido que empiece a las 9 de la mañana un lunes y cierre a las 4:30. ¿Y qué pasa todos esos días? Efectivamente. Entonces algo que se ha estado moviendo mucho es, y se habla muchísimo de la tokenización, de cómo se espera que para 2030 haya trillones de activos sobre blockchain y demás, y salieron muchos estudios de distintas consultoras avalando esto o planteando esta idea. Es algo que yo en el TT también estuve viendo y trabajando, y al final tokenizar es simplemente digitalizar, pero sobre blockchain. La base de datos en la que pones tus activos pasa a ser blockchain en vez de la contabilidad del Banco Santander. Entonces esto permite interactuar en un entorno muy grande que está abierto al público global, que opera 24/7 y donde puedes configurar las cosas para que sea accesible a nivel global. También puedes caparlo, que esto se hace mucho, según qué actores se meten. ¿Cómo evalúas en este momento la parte del riesgo a la hora de invertir en un determinado protocolo para que no te vuelva a pasar lo que te pasó con Terra Luna? ¿Tienes algún método para hacer eso? Sí, miro muchos factores. Uno que aprendí muy pronto, esto antes de cripto, esto fue cuando me metí en una estafa piramidal sin saberlo. Y la manera 30% al día. ¿Puedes tú, decir el nombre? 20% al mes, Club Car 10 se llamaba. Tú has estado en alguna de esas, Yo Carlos. Así que estaba en tampoco te- varias. He tampoco estado te rías en tanto. Arvistar y en L7 Trade. Y recuerdo una conversación con una persona bastante sabia que me decía, tú solo tienes que hacer una pregunta, ¿de dónde sale esa rentabilidad? Y cuando no sea nadie capaz de darte una respuesta clara, ya sabes de dónde está Bueno, eso saliendo. sí que lo sabes, de los nuevos que van entrando. Claro. Efectivamente, pero no te lo van a decir así. Entonces, cuando nadie te responda y esa sea la única alternativa viable, Sal entonces ya te corriendo. das cuenta de dónde te has metido. En cripto eso, desde que entré, lo vi muchísimas veces. Ujú. Protocolos de, haces staking con tu Bitcoin aquí y te llevas un 10% mensual. Y luego intentabas mirar de dónde salía la pasta y no había ninguna manera en la que ese protocolo estaba ganando ese dinero. Entonces ya llegas a la conclusión de, vale, claramente son las nuevas entradas las que financian el Bueno, checkmate. eso y una ronda gigantesca de capital y están haciendo una captación masiva de usuarios casi regalando Parte de dinero. marketing. Pero bueno, Sí, eso lo también hacía puede Uber ser. para regalando viajes al principio para el aeropuerto, pero bueno. Hay eso se acaba. distintas vías, pero digamos que en algunas estaba muy claro que esto ya no venía de un dinero que ya tuviesen, sino de que era el nuevo dinero entrante. Hace poco, por ejemplo, encontré un scam, se me ha ido el nombre, pero una plataforma que había copiado a una plataforma de préstamos muy conocida, Aave, es la Ujú. principal que hay en el entorno de DeFi. Sí. Era de un equipo griego que lo lanzó hace un par de meses. Y era básicamente lo que llaman un fork, una copia, donde le habían cambiado la web y lo habían puesto con un estilo diferente, pero era Exacto, lo mismo. Y sin embargo están metiendo unos incentivos muy grandes para que la gente depositara dinero para prestar. Y te dan una rentabilidad de un 40% sobre tu Ethereum, parecido sobre dólares. Entonces, claro, de por sí era raro que pagasen tanto y solo pagaban los depósitos, no que tú pidieras prestado. Es decir, solo estaban incentivando que la gente metiese dinero dentro, no que lo sacara. ¿Y pues hiciste una prueba y luego no podías sacar o qué? Me metí a hacer pruebas y fue curioso porque podías meter y sacar más o menos normal, pero lo que no funcionaba bien era si querías devolver un préstamo en la plataforma.
que es raro, porque normalmente dirías, les viene bien que les devuelva el préstamo. Sin embargo, esa funcionalidad no iba bien. Entonces, di un toque a su equipo de soporte, les contacté a través de su canal de Telegram y me intentaron estafar. O sea, me dijeron, no, mira, te tienes que meter en esta página y hacer login. Según me meto, te empieza a lanzar transacciones de estas que intentan vaciarte los fondos de la wallet. Y digo, vale, curioso. Entonces ya le volví a comentar al tío que supuestamente era el de la empresa, pero bueno, que estaba contestando a todo el mundo en el chat desde el inicio. Entonces digo, si este es el que contesta todo, la empresa es claramente un scam, porque lleva desde que empezaron. Y le comenté, oye, esto no veo que funcione bien, tal. Y me dice, no, métete en vez de esto aquí y haces login, pero login manual. Y el login manual era dar tus 12 palabras. Ya, claro, sí. Y dije, vale, vayámonos de aquí. Total, a todo el mundo que lo había estado probando con el cable les dije que se saliesen inmediatamente. Claro. Por suerte pudimos hacerlo todos. Encontramos también mecanismos en los que en vez de devolver el préstamo podías pagarlo con tu colateral y entonces te dejabas sacar el resto del colateral. Todo lo que tenías, digamos, bloqueado para poder prestado. Nos salimos todos con los que tenía yo contacto y a los 2 días la web dejó de funcionar. ¿Tantos contactos tenía? A ver, no eran tantos que hubiesen metido, pero digamos que ya se estaba empezando a ver que ahí había algo raro. En el canal de Telegram empezaron a decir, oye, hemos visto que vuestro código se puede actualizar. Eso es un poco raro, ¿no? Y no daban una respuesta muy fiable. Entonces, bueno, como que ya estaba haciendo ruido. Las cosas duran poco, tío, al final. Sí, dura poco. ¿Qué factores recomendarías que revisara la gente que no tiene un nivel tan íntimo como tienes tú con la tecnología o la experiencia que tienes a la hora de poder entrar en uno de estos servicios? El tema es que tienes que entender bien cómo funciona, porque si no te la pueden liar. Porque es muy fácil, sobre todo como es casi todo anónimo, es que les da igual y no hay manera de que les persigas luego, sobre todo si les has dado acceso a tus fondos. Entonces conviene entender muy bien cómo funciona, de dónde sale la rentabilidad, qué permisos estás dando. No es algo que la persona de a pie vaya a averiguar tan fácilmente si no se ha metido ya en el mundillo y se lo ha estudiado bien. Entonces ahí casi mejor pedir ayuda para hacerlo. ¿Y a quién deberían pedir ayuda? Hola. A un asesor o a alguna persona especializada idealmente, y si no la tienes, a tu amigo hiperobseso de las criptos. Eso es lo que he sido yo para muchos amigos míos durante para la gente tiempo. normal, lo normal es que entren a través de las apps que conoce todo el mundo para meter si no dinero sin más, comprar el activo directo y no andar haciendo... Para la persona media lo que va a tener sentido es irse a las que están hiperprobadas, que llevan funcionando años sin problemas, sin hackeos, e irse ahí. Se van a perder algunas oportunidades, pero al menos no van a perder todo su dinero por meterse en una estafa sin pretenderlo, o no necesariamente una estafa, un protocolo que no era muy seguro y que se acabó cayendo. Terra Luna no era una estafa, aunque se haya hablado mucho de que yo creo que fue un ataque. Incluso. Fue un ataque, fue una manipulación, claro. Pero digamos que era un vector de ataque posible que solo gente muy metida se dio cuenta de que existía. Porque para la mayoría de la gente era, ostras, me dan un 20% en dólares, de puta madre, para adentro. Y no entendían cómo eso se podía caer, no por un hackeo, sino porque si tenías suficiente pasta podías forzar que se cayese todo. No, si es que lo que la gente tiene que entender también es que aunque haya tecnología detrás y blockchain y un smart contract, si hay un fallo estructural en la concepción de lo que es la estructura, pues al final es atacable o se puede hacer algo con un incremento de demanda o al revés para poder fastidiar el protocolo. Sí. Pero fíjate, la semana pasada hubo un hackeo en un protocolo, creo que de Solana era, no sé si era de... En Drift. En Solana se han llevado como 250 un social millones. Scam de estos, o sea, que es que fueron lanzando transacciones con mucho tiempo, con mucha tranquilidad, pero nada de código, ¿eh? Fue en plan suplantando la identidad, pidiendo que firmaran transacciones, suplantando la identidad de algunos de los que llevaban las keys de las wallets, y así lo consiguieron, tío. Con unos coreanos dicen que han estado 6 meses para hacer el hackeo. Dicen que era Corea del Norte, en particular Drift es un protocolo en Solana que manejaba mucho de lo que hay en finanzas descentralizadas en la blockchain de Solana. Tenía muchos, lo llaman vaults, pero bueno, que son como cajas fuertes de inversión gestionadas, donde tú puedes dejar activos y los gestionan distintos actores. El tema es que el protocolo
Drift, que habilitaba todo esto, básicamente lo controlaban 5 carteras de criptomonedas, era una multifirma. Entonces, 5 personas de esa organización tenían que aprobar las cosas. Y los norcoreanos consiguieron engañar a 2. Para obtener acceso, empezaron a lanzar transacciones que el resto firmó sin mirar demasiado bien, y entonces consiguieron acceso a los fondos y se ventilaron la mitad de todo lo que había bloqueado ahí. 200 y pico millones, creo. 250 millones de dólares. En fin. Entonces eso han pegado una leche al ecosistema de Solana importante. A mí eso me deja más tranquilo que cuando hay un fallo estructural en el código de la tecnología. Llevamos tiempo en el que no están encontrando, porque evidentemente la gente va mejorando, que no encuentras backdoors en el código para atacar los protocolos. Oye, pues si lo hacen así, pues ya habrá que poner otras medidas. Más que backdoors son a lo mejor casos que no han estudiado previamente de la manera adecuada y lo revientan. Sí, o sea, a veces eso es social engineering, a veces tienes scams, como el caso de, no, hemos copiado Aave, te puedes fiar porque es el mismo código, excepto porque lo podemos actualizar y entonces bloquear todo. Toda persona que quiera sacar el dinero luego. Eso también puede ser un tema. Y luego sí, hay hackeos. Con el tiempo se va mejorando la calidad del código que se hace. Yo recuerdo que hace un par de años hackeaban los protocolos de los puentes para mover dinero entre blockchains cada semana, prácticamente. Porque eran relativamente inseguros. Ha ido mejorando todo. Sin embargo, aquí algo que yo tengo en mente es que es muy probable que incremente el número de hackeos próximamente por los modelos de IA que están saliendo. No sé si habéis oído hablar de Mythos. No, la última que ha sacado Anthropic, que ha visto que era tan buena rompiendo protocolos de seguridad y hackeando que no la han sacado al público y han montado un equipo de trabajo con todas las otras grandes para primero trabajar la defensa, porque habían visto que había encontrado fallas en todos los navegadores web que permitían hackearlos, además de un montón de otros sitios que habían probado a Bueno, estáis viendo atacar. Que un montón de empresas de ciberseguridad están cayendo en bolsa mogollón por todos los modelos que está sacando Anthropic y Claude, que está sustituyendo equipos enteros y empresas de ciberseguridad porque se está acabando su servicio, claro. Sí. Al final. ¿Por qué crees que mueren muchos de los protocolos DeFi? ¿Es un fallo a lo mejor tecnológico? ¿Es un fallo en la estructura? ¿O a lo mejor es que los incentivos económicos no son lo que prometen? Hay varios factores ahí metidos. O sea, por un lado, hay mucho protocolo DeFi muy similar. Entonces ahí lo normal es que ganen unos pocos y el resto vayan perdiendo relevancia con el tiempo. También en el ámbito tecnológico puede ser que haya fallos. Entonces, si hay un protocolo que ha sido hackeado múltiples veces o que va teniendo problemas también a nivel de gobernanza, de que el equipo no da solución a problemas que pueda haber, eso también puede ir perdiendo fuelle con el tiempo. Y luego está el ámbito de su token, si lo tienen, su activo de inversión, que muy habitualmente no tiene un mecanismo adecuado para revalorizarse o ganar valor en base a que el protocolo tenga éxito, y esto hace que a la larga no sea una inversión muy adecuada. Históricamente la mayoría de tokens no han tenido un mecanismo para ganar valor, por mucho que el protocolo subyacente lo hiciese de puta madre. O sea, podemos ver tokens como el de Aave, que aunque sea el protocolo más usado de DeFi, básicamente tiene como la mitad de todos los activos que hay sobre Ethereum. Su token quizá no lo refleja tanto porque hasta hace poco solo servía para hacer votos sobre lo que se hacía en Aave. Gobernanza, ¿no? Para gobernanza. Pero no permitía llevarte un beneficio por lo que estuviese ganando el protocolo en base a sus usuarios y lo que pagaban. Entonces limita mucho en qué medida el activo es uno que realmente te interese tener. Esto es algo que se está empezando a corregir, sobre todo desde que la SEC americana está dejando de ir detrás de todas las empresas que hacen cosas que puedan considerarse que están teniendo un comportamiento similar a una acción o a un valor. Entonces ahora se están implementando todos estos mecanismos de recompras de los tokens. Claro, es un movimiento circular, ¿no? Genero revenue y lo empujo contra el token recomprando token, que el otro día hablábamos con María de Hyperledger. Sí, entonces en el momento en el que lo que gana la empresa se convierte en valor o al menos en demanda de compra para el token, ya eso empieza a tener más sentido. Claro. Ahí el caso más sonado y de más éxito últimamente es Hyperliquid. Este es un caso, un diseño de incentivos y tokenómico, de cómo está el token diseñado, que es espectacular. Lo alineado que está, y se está notando porque es de lo poco que no está bajando que en este mercado lo está haciendo bastante bien.
y no está tan pues correlacionado además, con el resto. Hype genera bastante más revenue a nivel de protocolo que Ethereum, por ejemplo, a nivel de fees, ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, claro. Efectivamente. También se ha visto que está empezando a pasar la generación de revenue más al nivel de aplicación. Entonces las que tienen mucho éxito como Hype les está yendo muy bien. Había ahí cálculos de que Hyperliquid en algún momento estaba siendo rentable al nivel de Tether por empleado, de millones al mes por cada Ya. cabeza que tenía en el equipo. Claro. Es una barbaridad. Claro. A lo que íbamos antes con cómo algunos proyectos pueden ir fallando, una comparativa que yo hice hace unos meses y que creo que ilustra muy bien es el cómo puedes ver cómo lo hacen varios competidores y cómo van evolucionando. Entonces yo en su momento estuve mirando protocolos de préstamos, de lending, en DeFi, en finanzas descentralizadas, y miré Aave, Morpho, Fluid y Moonwell. Todos ellos hacen cosas relativamente similares a nivel de poder prestar activos y pedir prestado. Pero tienen distintas interfaces y cambian algunas cositas. Entonces, si tú los estudiabas comparando, podías ver que la mayoría de ellos tienen un comportamiento similar a nivel de cuántos activos se depositaban en la plataforma y se iban sacando con el tiempo, lo que se llama el Total Value Locked, y cómo evolucionaba esa liquidez con el tiempo. Sin embargo, Morpho se estaba diferenciando del resto. Cuando el resto caía, Morpho caía menos. Cuando subían, Morpho subía más. Entonces esto me hizo pensar que era buena inversión allá por octubre, y si bien es verdad que ha bajado, lo ha hecho muchísimo mejor que todos los demás. ¿Y cuáles los motivos después de tu análisis? Pues Morpho, por un lado, estaba enfocándose en una vertiente más institucional, ha tenido unos partnerships muy potentes con Coinbase, que le han ayudado a traccionar mucho liquidez, porque Coinbase a día de hoy te ofrece préstamos contra tu Bitcoin como colateral y otros activos, y por detrás tiene a Morpho, Vale. que está dando toda esa infraestructura. Entonces se han ido enfocando en aportar esta infra a distintas empresas que puedan ofrecer préstamos, y así han ido creciendo. También han metido mucha innovación. Hace nada han hecho la integración con Pendle, que es un protocolo de rendimiento en blockchain, y están permitiendo usar como colateral posiciones que en el pasado estaban completamente bloqueadas hasta que te salieses de la inversión. Entonces todo eso tiene una repercusión bastante importante. Esa era una de las preguntas que yo te quería hacer. ¿Qué oportunidades hay a día de hoy de llevar Bitcoin a DeFi sin que se comprometa la seguridad de perder el activo? Si es que las hay. Sin que se comprometan no hay, porque siempre hay un trade-off. Si te van a pagar es porque estás asumiendo alguna clase de riesgo adicional. Entonces, para tú poder ganar rentabilidad con Bitcoin, lo primero que te va a tocar hacer es sacarlo de la blockchain de Bitcoin, porque esa no permite hacer nada más que transferir Bitcoins. Vale. Entonces ahí no vas a ganar. En el momento en el que la has movido fuera, ya tienes un riesgo de contrapartida, porque va a haber un puente descentralizado, quizá, que está custodiando Bitcoin, pero que podría ser hackeado, o vas a tener a un actor centralizado como Coinbase, que guarda Bitcoins y te emite un token equivalente como CBTC en la blockchain de Base o de Ethereum, que tiene el mismo comportamiento a nivel de precio, pero no es Bitcoin. Es un embebido, un wrap de estos, Es ¿no? un wrapped, eso es. Es, como quien dice, un Bitcoin tokenizado sobre la blockchain de Ethereum. ¿Vale? Pero está respaldado por Bitcoin reales, pero donde el custodio es Coinbase y te tienes que fiar de ellos. Si Coinbase en algún momento decidiese que no te devuelve los Bitcoins de verdad, ese token no vale nada. Bueno, podrías intentar a lo mejor sacarlo por otro puente hacia otro lado. Sí, pero en el momento en el que Coinbase dijese que no hace redimibles los CBBTC por Bitcoins reales, su precio se desploma, se va a cero. Porque en otros tokens, en otras monedas que no sea Bitcoin, sí que existe la posibilidad de que tú sigas manteniendo la custodia del activo y ponerlo a trabajar a nivel de yield. Si lo haces en su blockchain nativa, sí. Porque yo tenía, por ejemplo, entendido que puedes hacer desde tu billetera fría algunas opciones de staking, como por ejemplo en Lido, ¿puede ser? Sí, en Lido, por ejemplo, puedes hacer staking con Ethereum. Normalmente el Lido lo que te ofrece es que el staking realmente lo manejan otros, tú aportas el capital y te dan un token, que es STETH,
que representa una posición staking de Ethereum con una rentabilidad de un 2,5%, un 3% según el momento. Entonces, ese token tú en cualquier momento lo puedes llevar de vuelta al Lido y cambiarlo por el Ethereum más el yield que ha ido acumulando. Sigues teniendo un riesgo de contrapartida con Lido. Parte contractual tecnológica de que eso de repente no ejecute la transacción. Porque el Lido podría no... Claro, en algún momento si Lido falla, puede no devolverte el Ethereum. Pero, a priori, eso está funcionando, entonces no tienes tanto riesgo. Pero bueno, sigue habiendo un cierto riesgo que estás asumiendo. Por eso no es gratis tampoco hacer staking. Sigue habiendo un riesgo, aunque es mínimo. En el caso de Bitcoin, te lo puedes llevar a Ethereum de esta manera y lo puedes prestar, puedes usarlo para dar liquidez para que la gente intercambie Bitcoin por Ethereum o por dólares o por lo que quieras. Te vas a llevar comisiones de hacer esto, lo que pague la gente, pero ya estás entrando en más riesgos. Si lo prestas, puede haber un hackeo al protocolo donde lo prestas, donde vacíen lo que has depositado. El riesgo normalmente de que no se devuelva el préstamo es menor si usas protocolos donde hacen préstamos sobre colateralizados, como Aave. Entonces, realmente que no te devuelvan el dinero, casi inexistente el riesgo. Que lo hackeen el protocolo, más real. Entonces, hay distintos perfiles de inversión que puedes hacer y distintos perfiles de riesgo. Algo que hay gente que hace y que algunas estrategias gestionadas hacen es coges Bitcoin, lo depositas en un sitio súper seguro para pedir prestado contra él, como en Aave, pides prestado a lo mejor a un 3% de interés y usas esos dólares que pides prestado para sacar una rentabilidad adicional y te llevas la diferencia. Vale. ¿Podrías contarnos el top 3 protocolos que tú estás utilizando actualmente que tengan una capa de seguridad para que la gente que quiera informarse un poco o estudiar? Que él esté recomendando. Sí, bueno, eso. Sí. Uno que me gusta se llama Superform. Superform, no lo había escuchado nunca. Ni yo. Este es un protocolo, en cierto modo, como un optimizador en el mercado descentralizado que se centra sobre todo en lending. Entonces, conecta con varios protocolos como Aave, Morpho, Euler, y lo que hace es ir moviendo tu dinero entre ellos en función de dónde te están dando la mejor rentabilidad. Entonces, trata de optimizar todo el rato dónde tienes tu dinero. Esto lo hace con Bitcoin, con Ethereum y con USDC, que son dólares sobre blockchain. Entonces, es un sitio fácil donde puedes tener las tres principales que la mayoría de la gente va a tener y que te saquen rentabilidades que ahora están en un 5,5% en Bitcoin, un 7% aprox en Ethereum y un 10% en dólares. En su caso, son rentabilidades incentivadas. Tiene una parte que viene realmente de lo que paga la gente por los préstamos, pero otra parte te la dan en su propio token. Entonces, esto es un caso, por ejemplo, de un token en el que yo no invertiría, pero que estoy encantado de que me regalen para inmediatamente vender por más Bitcoin, Ethereum o dólares. Esto es un ejemplo de tokens cuyo diseño fomenta que no hagan más que caer. Porque si tú regalas un token como incentivo, lo normal es que la gente lo venda. Sobre todo si no tiene un uso muy claro o una razón para quedártelo. Y esto es un ejemplo. Si la gente no se lo queda, ¿no puede provocar que la plataforma se caiga? La plataforma tecnológica no, porque está desvinculada del precio. Entonces lo único que estás haciendo es tirar el valor de tu token regalándolo para incentivar a la gente a que use tu plataforma. Entonces es un ejemplo de una estrategia de marketing hasta que se gasta. O sea que tú... Viene a ser un presupuesto de marketing que financian los inversores del token, pobrecitos, claro, los que lo estén aguantando. Que entonces, sí. Javier, tú actualmente... No hemos dicho el top 3, ¿eh? Ah, perdón. ¿Superform? Ese era uno, correcto. Otra que estaba funcionando bien es Avantis en la blockchain de Avalanche. Requiere también mover tus activos, pero también tiene rentabilidades bastante buenas en Bitcoin, Ethereum y USDC. Puntos similares, un poquito más bajitos. Bitcoin un 5, Ethereum un 7, dólares alrededor de un 7, 8. Pero bueno, esa es otra que son estrategias gestionadas. Entonces ahí por debajo hay una empresa que se está encargando de conseguir el retorno y te traspasa la mayor parte, salvo una comisión que se queda. Luego tienes estrategias un poco más complejas de ya manejar tú directamente, como puedes hacer liquidity pools, proveer liquidez,
donde, por ejemplo, aportas Bitcoin y USDC, la gente hace trading y tú te llevas comisiones. ¿Y eso que está Pasa dando? que ahí corres el riesgo de que en un momento dado aportes las dos cosas y solo te quede USDC. Correcto. El tema es que estás siendo un market maker y vas contra la tendencia de mercado. Cuando la gente compra Bitcoin y Bitcoin está subiendo, tú se lo estás vendiendo, tú estás perdiendo tus Bitcoins a cambio de tener más dólares. Cuando Bitcoin está cayendo, tú eres el que le está comprando el Bitcoin a la gente que vende. Te estás llevando una comisión a cambio, pero estás yendo contra mercado. Entonces, debería tener una según posición cómo lo ventajosa, hagas, claro, la manera en la que a mí me gusta usarlo es como manera de entrar y salir gradualmente de una posición, lo que llaman el DCA, de manera que si yo creo que Bitcoin va a bajar y quiero comprar poco a poco, puedo hacer esta posición de liquidez. A medida que Bitcoin baja, voy comprando. A lo mejor me estoy llevando por encima de ello un 20% de rentabilidad. Y en el momento en el que ¿Un 20 Bitcoin, genera eso? ¿Aportar liquidez? según cuánto concentres tus rangos de liquidez, puedes ganar eso, sí. Porque digamos que tú puedes decir, oye, yo solo aporto liquidez mientras Bitcoin esté entre 50.000 y 75.000. Si baja por debajo de 40, ya no quiero aportar liquidez, me quedo solo en Bitcoin. Si sube por encima de 75.000, me quedo solo en dólares. Pero en todo el tramo intermedio, yo estoy permitiendo que la gente haga trading con mi posición y me voy llevando comisiones. Cuanto más lo concentras, más ganas en comisiones, pero antes te sales de tu rango con una sola posición, sea Bitcoin o dólares. Esto es complejo de su funcionamiento. Yo me he llegado a meter al código Un tío normal de esto, pero jamás se va a... para la mayoría de la gente no se van a meter ahí. Entonces, lo normal es que digas, oye, házmelo tú Claro. o me olvido. O sea, pero tú básicamente hoy en día las posiciones que tomas entiendo que son monedas grandes, ¿no? Sí. Liquidez, volumen, presencia, yo qué sé, top 10, top 20 del mundo. Sí. Y luego lo que intentas es, una vez que has hecho una cartera de unas posiciones largoplacistas que te molan, ¿qué más le puedo sacar, no? Eso es. Con un riesgo controlado. Correcto. O sea, eso siempre se lo digo a cualquier inversor. El punto de arranque no es cuánta rentabilidad le puedo sacar a cualquier token, sino qué quiero tener en mi cartera. Entonces, una vez tienes claro cuáles son los activos en los que quieres invertir, idealmente con una visión más de largo plazo, ya dices, vale, ¿ahora cómo los exprimo al máximo posible? Porque tienes muchísimas oportunidades de comprar tokens que te dan un 1000% de rentabilidad, pero que se están yendo de nada es nada. Se están yendo a cero más rápido de lo que ganas rentabilidad. Entonces, claro, no te sirve de nada. Entonces, eso sí que lo tengo muy visto desde el inicio. Nunca meto una inversión con un token que no quiero tener. Jamás. A la gente en general lo que le mola de todo esto es la parte especulativa de querer ganar dinero lo más rápido posible, etcétera, etcétera. ¿Podemos tratar de buscar algo que pueda llegar a seducir a la audiencia a nivel especulativo, pero que requiera de cierta formación en la que tú tengas detectado, oye, si os estudiáis esto y lo lleváis a cabo, vais a tener un rendimiento por cómo está el mercado ahora mismo? Sí. O sea, ahí hay varias vías. Si quieres directamente especular como quien va al casino, tienes siempre las opciones de las meme coins. Puedes meterte en mercados de predicciones como Polymarket o Kalshi, que están ahora de moda. Y conozco gente que está ahí metida todo el día apostando a si Bitcoin sube o baja en los próximos 15 minutos. Sí, sí. Vale, Si quitemos te la vuelves- parte de ludopatía. Vamos a ver algo que Esa es tenga... la parte de ludopatía. Sí. Ahora bien, si nos queremos salir de ahí y hacerlo con una base un poquito más fuerte, te va a tocar currar. Te va a tocar mirarte, oye, ¿qué oportunidades hay en el mundo de DeFi a nivel de rentabilidad sobre los activos que yo quiero tener? Y puntualmente te vas a encontrar que puedes sacar un 50% a tus dólares con una cantidad de riesgo moderada. Pero son habitualmente inversiones que van a durar unas semanas. Entonces requiere estar muy activo en el ecosistema para encontrar eso y consistentemente estar, digamos, por encima de un 10% de rentabilidad en dólares. Para tus Bitcoin o tus Ethereum, parecido. Si dices, oye, ya, estoy dispuesto a invertir en otras cosas, potencialmente con más riesgo, más pequeñas, pero con más recorrido. Me voy a ir a mirar activos cripto más pequeños. Me voy a meter en low caps, en mid caps, y puedo decir, oye, pues me meto a investigar, veo que Morpho compara muy bien con otros protocolos de lending. Creo que si ahora
encontramos fondo en el mercado, Morfo tiene pinta que será uno de los que mejor recupere cuando entremos en una próxima pata alcista. Pues lo tendría ya fichado, seguiría viendo si sigue teniendo un mejor performance que sus competidores y lo tengo fichado como token a comprar una vez toquemos fondo. Lo mismo con otros que vaya viendo que pueden ser incluso más pequeños. En mi caso, tiendo hacia modelos de portfolio conservadores, donde la mayor parte sean estos blue chips como Bitcoin, Ethereum, Solana, luego una parte importante de cash o de dólares para poder aprovechar oportunidades, y luego ya la parte de jugar, donde te vas a lo mejor con un 15% de portfolio a tokens más pequeños, siempre asegurándote de que uno se vaya a cero no te va a suponer dejarte un agujero que luego no recuperes. Te iba a preguntar, si nos lo puedes desvelar, ¿en qué consiste tu portfolio actualmente? Más o menos, ¿en qué está basado a nivel de porcentajes? ¿Cuánto El suyo personal. Sí. Hay un mix. O sea, ahora mismo también el que estoy trabajando con clientes viene a ser el que yo utilizo habitualmente, que es un portfolio entre defensivo y conservador. Por el momento del mercado. Por el momento del mercado. ¿Tú crees que vamos a tocar los 50? Posiblemente, sí. Sí, ¿no? Mira, uno de los tuyos. Ya. Qué cenizos sois, de verdad. Sí, entonces, No es un tema de cenizo. Sois muy cenizos. Ante este escenario, el portfolio que he estado recomendando en general, que llamo defensivo, es 50% blue chips, Ethereum, Bitcoin, un poquito de Solana, de Hype si te está molando, y el resto stablecoins, cash. Todo ello metido en yield. Sí, porque a lo mejor te vas a tirar un año hasta que recuperemos. Entonces, en un año se nota mucho si has estado sacando rentabilidad, y si ya lo aguantas un ciclo entero 4 años, podrías estar dentro de 4 años vendiendo tu Ethereum a $10.000, pero teniendo un 40% más de Ethereum que a día de hoy. Eso cambia mucho la película. Entonces, eso sería un portfolio que estamos recomendando o que estoy recomendando ahora mismo por el momento de mercado. En mi caso, no es que lo tenga tal cual así, porque mezclo pools de liquidez donde estoy mezclando dólares con Bitcoin o dólares con Ethereum, se va acumulando a medida que baja, entonces van cambiando las proporciones. Yo tiendo más hacia un estilo de portfolio que llamo conservador, donde estás a lo mejor un 70% en blue chips, un 15-20% en cash y un 10% incluso menos en las pequeñitas. Las pequeñitas. Y no te preguntas en algún momento, porque al final tienes un portfolio que está muy vivo por toda la parte de DeFi. ¿Cómo gestionas si te pasa algo? Porque se va a quedar ahí haciendo no se sabe muy bien ¿Quién tiene las claves? No, claro, ¿no? ¿Y cómo se va a mover, no? Bueno, hay gente que tiene escrituras hechas. Eso efectivamente es algo importante, sobre todo si te estás metiendo en muchos tinglaos, Claro. porque no hay quien luego sea capaz de recuperar eso, sí. Si lo tienes en un exchange como Coinbase, pues bueno, van y dicen que es tu mujer, tus hijos, tal, te darán acceso. De hecho, tengo a alguna persona que ha tenido ese caso. Se le murió el marido a una clienta mía y le tocó gestionarlo y no tenía ni pajolera idea de criptos, pero al menos estaban en Coinbase. Entonces ahí fue más sencillo. Para casos donde te estés manejando directamente en DeFi con tus wallets, tienes que tener un plan. Entonces, en mi caso, mi familia está avisada y sabe cómo acceder. ¿Has instruido a tus padres, a tus hermanos en DeFi? Efectivamente. A ver, no espero que a día de hoy nadie se vaya a meter a aprenderlo, pero por lo menos saben dónde tienen que empezar. ¿Dónde están las instrucciones para arrancar? Eso es, vale. Eso es. Vale. Fenomenal. Bueno, en cualquier caso, de que todos los que están viendo esto, el que no quiera aprender y estudiar, pues que llame a Javier, que es el Totalmente. experto, y que se dejen de líos, que te llamen y fuera. Claro, o sea, en la mayoría de los casos no va a ser que digas, te dejo 200 páginas de explicación y con eso vas a aprender lo necesario. No, va a ser más oye, para acceder tienes que conseguir las claves, que las vas a poder encontrar aquí, y luego a partir de aquí consíguete un asesor que sepa el tema, porque por tu cuenta casi seguro la vas a liar. Pero en algún sitio si vas dejando rastro de tus posiciones activas. Claro, tienes que llevar un control. Pero bueno, es tan fácil como dar la clave pública de tu wallet y ahí se va a ver todo lo que tenías. Bueno, pero que un tío que no se sabe meter un explorador de bloques para ver todas las transacciones que se ha hecho con una wallet, lo suyo sería tener un Excel de toda la vida poniendo ahí, mira, pool de liquidez a... Esa es una opción. Pero también le puedes decir, oye, mete esta dirección en The Bank
que es un visualizador Vale. Y ahí te pone todas las y posiciones. te va a sacar todo Claro. lo que Bueno. hay en esa wallet. Ya que nos estamos metiendo en harina, ¿te atreves a darnos una previsión de lo que va a pasar en el corto plazo y otra de aquí a 4 años? Sí, porque dentro de 1 año, 2 años vendrás y nos reiremos o te aplaudiremos sobre tus previsiones. Muy bien. Previsión respecto de Previsión respecto precio de tanto de Bitcoin, tiempos ¿qué va a como de pasar? precios. Vale, Y fase del mercado, ¿no? Sí. vale. O sea, ahora estamos en pleno mercado bajista. Mi expectativa es que sigamos modo lateral o bajando de aquí a final de verano Ujú. y que por ahí o toquemos el mismo suelo o lo rompamos y toquemos más abajo. Entonces ahí El mismo suelo son 60.000. sí, pero también podría ser que rompamos ese suelo a lo mejor en mayo o junio, toquemos 50 y luego repitamos en septiembre y ya desde ahí sea una recuperación gradual, que es como históricamente suele ocurrir. Ese es mi escenario más probable a día de hoy, porque el mercado pinta mal. O sea, estamos en un momento de lo que se llama el stagflation. Hay inflación y está bajando el crecimiento. Los mercados globales, bueno, todos los bancos centrales están dejando de hacer bajadas en los tipos de interés y se están planteando subidas para controlar la inflación. La guerra de Irán solo ha empeorado esto al subir el coste de la energía. Por mucho que cada 2 días digan que están a punto de terminar la guerra, no tiene ninguna pinta de que esto vaya a ser el caso. Aún así, es un factor más. O sea, se podría acabar la guerra de Irán mañana y seguiríamos teniendo una economía que ahora mismo no da pie a que haya una subida en el mercado. Entonces, digamos que mi escenario base es lateral bajista. En ese sentido, pues mejor ir con una estrategia más defensiva, donde estés buscando conservar capital y poco a poco ir comprando a medida que el precio va tocando puntos bajos. ¿Y tu previsión a 4 años del precio de Bitcoin? A 4 años... O el pico del siguiente ciclo. Mejor, O el ¿no? pico, sí, mi pico esperado estaría alrededor del doble del previo, entonces digamos $240,000 más o menos. Ujú. Y si ya nos vamos a dentro de exactamente 4 años, puede que estuviésemos entrando en el siguiente bear market. Entonces a lo mejor hemos vuelto a 120. Veremos. Vale. Si nos queda alguna cosa que nos quieras tú comentar que a lo mejor se nos haya quedado a mitad. Has hablado de un montón de cosas súper chulas. Muy de mercado, muy de cripto. me Hemos gusta. hablado de muchas, sí. Ya que aquí hablamos mucho de Bitcoin, una inversión que ahora me gusta mucho, pero que no comparto tanto con la gente, no la vayan a liar, porque es complicada, es la de Stretch, que es la acción esta que ha lanzado, o el producto que ha lanzado Strategy de Bitcoin, donde están dando un 11% de rentabilidad aproximada, 11,5 ahora ¿no? mismo. Bueno, sí, van. 11,5. Va variando. Cuando estaba el precio por debajo de $100 lo subían hasta que se aproximaba a 100 y ahora está bastante estable. Entonces ya de por sí es un producto interesante en bolsa tradicional, pero ya ha habido equipos que se lo han llevado a blockchain y lo han disponibilizado en el ecosistema DeFi, que ha empezado a añadir capas de cosas. Entonces, tú podías ya cogerte un Stretch tokenizado que te daba un 11,5 más puntos que daban pie a un posible airdrop, es decir, un regalo de tokens que la empresa que lo ha montado te podría dar más adelante. Te lo puedes llevar a un protocolo que se llama Pendle, que te permite intercambiar renta variable por renta fija. Entonces podías renunciar a todos tus puntos y variables y llevarte un 15% de rentabilidad fija con ese mismo producto que estaba basado en Stretch. Y el último giro de Ya está, tuerca que mira, le La han última variable de metido la capa, a ver. Esta me da miedo. ha sido el de poder prestarlo en Morpho, en el protocolo de préstamos del que hemos hablado, que lo acaba de integrar, y poder pedir prestado contra ese token como colateral a un interés máximo de un 6,5%. O sea, pero un token que está... representa Stretch, lo puedes llevar ahí y pedir prestado sobre ese token. Eso es. Entonces, el interés que te cobran por pedir prestado dólares USDC contra ello varía del 1 al 6,5% según cuánto esté pidiendo prestado la gente. Esta semana estaba al 2% el interés, Pero lo pagas con lo que genera. que lo cubres de sobra con lo Ujú. que te está generando esa inversión. Claro. Y esos dólares que te estás llevando, si quieres, te puedes apalancar y comprar más.
del mismo producto. Pues Entonces, es por un cada círculo ciclo, En teoría es un podrías- círculo virtuoso hasta que explote, ¿no? efectivamente, entonces puedes hacer un círculo virtuoso vicioso Sí. donde le vas sacando pues la diferencia, un 10% a lo mejor, de rentabilidad cada vez que te apalancas. Por supuesto, estás aumentando el riesgo en cada ocasión. Una ventaja que tiene es que el coste de pedir prestado nunca va a superar el interés que te está dando tu producto porque lo has fijado Ujú. bueno, estaba a un 15 hace una semana y media, ahora baja a un 12 porque la gente lo está utilizando bastante. Entonces esa demanda ha bajado la rentabilidad. Pero bueno, sigue siendo interesante porque le sigue sacando un 5,5 de margen como mínimo a cada apalancamiento que hagas ahí. Pero tienes el riesgo de que alguien manipule el mercado, tumbe el precio del token de Stretch y fuerce liquidaciones de todas las posiciones prestadas. Entonces, en ese sentido, no les recomiendo a nadie apalancarse demasiado, sino dejar un margen importante, a lo mejor de que pueda caerse un 10% el Ujú. precio y tú sigas con tu posición abierta. A mí lo que sí me deja tranquilo es que la complejidad de la utilización de las herramientas hace que todavía no haya millones y millones y millones de personas Esa es la jugando con, oportunidad, ¿no? jugando con estas Mm. cosas, ¿no? Por lo menos que no hay tanto dinero metido ahí supuesto. porque es difícil, ¿sabes? No, Pero bueno, esto es un mercado que ahora mueve unos poquitos millones de dólares, Sí. que sigue siendo pasta, sí. pero que es marginal y no está accesible para la mayoría de la gente. Este es el tipo de cosa que un actor dedicado, como una tesorera de Bitcoin o inversores y tal, pueden estar haciendo, pero que el inversor habitual no se va a meter ahí. Claro. Fuera de cámara hemos estado hablando de posibles airdrops. De hecho, durante una época, sobre todo en 2021, había cazadores de airdrops que se dedicaban a buscar todo esto. Incluso había muchos canales de YouTube, de Instagram, de Telegram, hablando de todo esto. Y me dices que tú en un momento dado has farmeado algunos de estos airdrops. ¿Esto es algo que todavía continúa pasando y hay alguno que nos recomendarías farmear en este momento? A día de hoy prácticamente he dejado de hacerlo porque se convirtió en un terreno tan competido que los últimos airdrops que farmeé gané $3. Entonces no merecían la pena ni el esfuerzo ni lo que me gastaba en comisiones en blockchain por hacerlos. Sí que es cierto que en momentos de mercado bajista donde se va una gran parte de la gente, hay menos competición, entonces vuelve a ser un momento interesante para farmear algunos airdrops. En este sentido, el token variable que decía, al que en mi caso prefiero renunciar, pero que otra gente puede buscar tener exposición, en el caso de este producto con Stretch, sería un ejemplo de un airdrop que puedes farmear. Puedes comprar este Stretch tokenizado que ya te va a dar un 11,5% y además optar a un airdrop. Entonces, El que llevan hablando mucho tiempo es el de MetaMask, por ejemplo. MetaMask se lleva hablando años. Es el eterno airdrop. pero Tío, nunca... ahí tengo que pillar lo más grande, ¿sabes? Porque vamos, tengo miles de operaciones. A saber. De eso. Pero bueno, en su día hubo airdrops muy buenos, como el de Arbitrum, el de Celestia. Ahí, por ejemplo, yo que estaba probando un montón de cosas en su día en Cosmos o en la blockchain de Arbitrum, pues... El de Uniswap estuvieron pillé yo, guays. creo, ¿no? Uniswap tuvo un airdrop hace muchos años que ahí, joder, pagaron bien. Eso fue de los primeros. Lo que pasa Sí. es que se bloqueó la blockchain, la gente reclamando, haciendo el claim de token. ¿Llegó a salir el que empezó a hacer la competencia a Hyperliquid de Binance? ¿Cómo se llamaba? Sí, Pues que se Plus- pegó un... Aztecs, ¿no? Aztecs, Aster. Aster. eso, ¿Eso llegó a Aster. salir o no? Aster tiene su token, Sí. sí. No, pero digo que si llegó a sacar esto Airdrop. airdrop, porque también sí, había una época que todo el mundo decía... Fueron que- entregando, iba todo el mundo farmeando, pero bueno, ahora ya ha ido perdiendo Pues fuelle. es que lo que ha Sí. perdido eso es el token en sí, ¿no? Sí, un montón. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien, ya para terminar, que está empezando a mover su capital de una cuenta de ahorro tradicional a una DeFi? Que estudie bien dónde se mete y que cada vez que vea que le están prometiendo una rentabilidad tenga muy claro de dónde sale. Porque si no es muy fácil que te estafen, si no sabes dónde te estás metiendo. Y ante la duda, pedir ayuda de alguien que sepa. Que te llamen, ante la duda que le llamen. Efectivamente, que me llamen. Efectivamente. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Pues una manera muy fácil es a través de mi LinkedIn. ¿Vale? Si me buscáis ahí, Javier Visedo, voy a salir. Fenomenal. Y dejaremos igualmente los enlaces dentro de la descripción. Y la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para cerrar, un libro y un consejo para esa persona que nos está escuchando y siente que llega tarde al mundo descentralizado o a Bitcoin. Vale.
aquí le he dado alguna pensada a qué libros podía sugerir. Como los habituales sobre Bitcoin, yo creo que ya se habrán comentado, como el patrón Bitcoin y demás, que creo que es una lectura clave para alguien que arranca y para entender esto. Me lo voy a llevar al ámbito corporativo, que imagino que lo habéis comentado menos. Entonces hay un libro que cuando yo empecé a trabajar en el uso de blockchain a nivel empresarial, me gustó mucho y se llama Ethereum for Business. Ethereum para los negocios, de Paul Brody, que es el líder de blockchain de Ernst Young, EY, a nivel global. Está basado en Estados Unidos. Entonces, en este libro te hablaba de su visión de cómo la blockchain pública podía acabar siendo la base de datos compartida entre empresas donde se automatizasen todo tipo de operaciones. Digamos un ERP, Enterprise Resource Planner, compartido entre empresas donde tus acuerdos de negocio directamente se volcasen en blockchain. De manera que ya no es, tenemos un papel firmado diciendo que yo te vendo cacao a 10 euros el kilo, sino que tenemos en vez de eso un código en blockchain, un smart contract que lo automatiza, que dice, por cada kilo de cacao tokenizado que tú me transfieras que refleja un cacao real que está yendo en paralelo por su cadena de suministro, yo te voy a pagar esto, que también se va a ejecutar automáticamente. Entonces, automatizas de manera que todo sea objetivo y puedas meter la información de forma fiable en blockchain, y con ello automatizas toda tu operativa que normalmente requeriría muchísimo chequeo manual antes de hacer un pago de una empresa a otra y demás. Entonces, esto era un caso de uso muy potente que en su caso estuve explorando en su momento con mi equipo y conseguimos llegar a hacer transacciones privadas sobre blockchain pública de activos tokenizados que se pudiesen intercambiar contra dólares. Vale. Ethereum for Business, muy guay, me mola. Entonces, ese es el caso más bestia, digamos, pero había más. Entonces, te da una visión muy interesante de qué se puede hacer a nivel empresarial con blockchain. También te da una visión que en ese momento todavía no era implementable por el factor de cómo hago mis transacciones con mis proveedores sean privadas, a un coste mínimo, que funcionen de manera rápida y que no pueda y que escale a nivel de, si necesito hacer miles de transacciones diarias, que no colapse la blockchain. Y consejo, damos por entendido todos los consejos que nos ha ido dando de que hay que formarse estudiar antes y estudiar. de entrar y que un 40% ya huele la parte mal. esa de gente que cree que llega tarde. Pregúntale a tu panadero cuánto sabe de DeFi. Ya está. Que nadie llega tarde todavía y que estamos en una parte muy inicial de la curva. A día de hoy no me sé bien los datos, pero creo que es un menos de un 5% de la población tiene en general criptomonedas, y de ese 5 a lo mejor un 1% entiende lo que ha comprado. O sea, por mucho que hay gente que tenga sus cuentas de Binance y haya comprado criptos, hablas con ellos y la mayoría se ha comprado las criptos que han visto en Instagram, que estaba alguien diciendo... Shiba. Efectivamente, o sea, yo he tenido compañeros de Estás curro... un poco antiguo, ¿eh? Sí, pero compañeros de curro que sí, yo estoy metido, tal, te enseñas su cuenta y tiene 7 monedas random que le sonaron graciosas. Entonces, no es todavía un mercado donde se esté invirtiendo con tanto criterio. Entonces, si te metes a entenderlo bien, sí que tienes una ventaja importante. Pero bueno, también es cierto que ahora se están empezando a meter los actores institucionales, entonces el margen para no llegar tarde se va acortando, vamos a decir. Entonces, lo que está disponible a nivel bestia de activos con muchísima liquidez y tal, como Bitcoin, Ethereum, XRP, las grandes, digamos, en las que muchos inviertes, va a ser difícil que se te dé mejor analizar eso que a grandes actores que ya están metidos. Ahora bien, si te pones a mirar cosas más pequeñitas, oportunidades en DeFi, sí puedes tener una ventaja. Joder, pues nada, estupendo, Javier. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos aguantado. A ver si nos podemos citar dentro de un año de nuevo y así volvemos a analizar el sector, vemos la evolución y el panorama. Muchísimas gracias por todo. Un placer.
Y a vosotros que nos estáis escuchando, si queréis seguir aprendiendo y descubriendo, nos vemos en el próximo episodio de Show Me the Bitcoin. Adiós.